Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters, siempre por Willax Televisión. Soy César Campos y en esta oportunidad reemplazo a mi muy directo y querido amigo Filibater Rivadeneira, quien a su solicitud me convocó a poder conducir este espacio el día de hoy, nada menos que 7 de mayo del año en curso, 2024, que tiene una implicancia muy especial y se lo voy a explicar por qué más adelante. Porque normalmente, en la dinámica que tiene este programa, como ustedes lo conocen, Philip suele tocar los temas de actualidad, los temas de la coyuntura. Estaría, como no, abordando, por ejemplo, la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia por mayoría de no ratificar a Piero Corvetto como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tema que también ha sido ya comentado por los programas precedentes de Milagros Leiva, de Beto Ortizo. Estaría comentando probablemente también acerca de la postergación del debate que ha habido en la Comisión de Constitución del Congreso acerca de crear una escuela de la magistratura, como antiguamente había una academia de la magistratura, y que por esas cosas del destino fue desaparecida y encargada esta tarea de capacitar a los magistrados, sean fiscales o jueces, a la Junta Nacional de Justicia. O como mi caso, como Philip es así, Philip es realmente una persona tan abierta. Él cuando se va de viaje me deja siempre en la conducción, hace años me dejaba en la conducción de Combaters o de su programa matutino en PBO, me dice: Campitos, tú decides lo que quieras, tú estableces la pauta, trae a tus invitados, haz tu propio programa. Y claro, el día de hoy, como ustedes saben, además yo los sábados aquí en Willax Televisión soy el co-conductor de un programa especializado en minería que se llama Rumbo Minero. Lo conducimos conjuntamente con Jorge López Navides y muchas gracias de verdad por la creciente sintonía que estamos teniendo en este espacio que siempre consideramos especializado, que era propio de los fieles de Huamantanga del sector minero, pero cada vez que me encuentro en la calle con personas que dicen que están siguiendo nuestro programa, me siento muy alentado. Y alentado porque Willax Televisión llega pues a tantos hogares y vemos que la prédica que realizamos en torno a este motor importantísimo de la economía nacional como es la minería está cada vez suscitando mayor interés de la ciudadanía, de ustedes, amable televidente. Y el día de hoy justamente me hubiera gustado, obviamente, hacer todo un programa sobre una noticia que aparece en la página 7 del diario El Comercio. La firma argentina, una firma argentina adquiere las acciones de Glencore en la minera Volcan. ¿Por qué es importante eso y por qué razón yo hubiera hecho todo un especial si probablemente no hubiera escogido otro tema que después les voy a pasar a explicar por qué lo hemos elegido? Dice que la empresa minera Volcan, con sede en el Perú, ha anunciado ayer a través de la Superintendencia del Mercado de Valores la venta total de la participación accionaria de Glencore a Transition Metal AG, una subsidiaria de la Argentina Integra Capital, por la suma de $20 millones. A mí me impactó realmente leer esta parte de la noticia. Decía, no hay ningún problema si cualquier empresa minera obviamente se deshace de sus acciones. Hace poco, por ejemplo, Buenaventura colocó en el mercado, para que pueda ser adquirido por el grupo Luxic de Chile, el 19% de acciones de Buenaventura. Mucha gente cree que el ingeniero Roque Benavides Ganosa y su grupo y su familia controlan el total. No, ellos tienen apenas un 21%. Y lo demás, como suele pasar con grandes empresas, hay una cotización en la Bolsa de Valores, incluso en Nueva York. Recuerdo con mucha emoción cuando don Alberto Benavides Quintana tocó la campana la primera vez que se comenzó a cotizar Buenaventura. Y enhorabuena que vengan ofertas de esa naturaleza como el grupo Luxic chileno, que va a acrecentar la dinámica de la producción y exploración minera en nuestro Perú. Pero cuando yo me detengo a ver la cifra de $20 millones, caramba, yo dije, aquí pasa algo raro. Y en eso comienzo a recibir llamadas, una serie de llamadas, y me dicen, ¿has visto la noticia del diario El Comercio? Sí, la he visto. Y me parece que aquí ha habido una transacción algo por lo menos extraña, rara, por el valor que se le asigna a la participación de Glencore. Yo supe siempre que Glencore tenía 53% de participación. Claro, cuando uno se comienza a especificar de qué tipo de accionariado tiene ellos de la Serie A, o sea, acciones Serie A significa que uno tiene participación absolutamente en todo. Con la Serie B baja, entonces por eso es que la noticia que aparece en El Comercio dice, no, es que Glencore ha colocado el 23%. No, no tiene el 23%, tiene el 53%, pero eso es solamente un dato con el cual quiero culminar algo que a mí me sorprende.
porque justamente preguntándole a expertos sobre el tema minero le digo, oiga, ¿por qué razón 20 millones de dólares, toda una participación mayoritaria? Yo me caigo de espaldas. Me dicen, lo han vendido bajo un sistema extrabursátil, es decir, fuera de la bolsa, fuera del valor de mercado que tienen las acciones. Y lo han vendido a 6,5 veces menos del valor que tiene cada acción. Bueno, ese es un tema por decirles que a mí me hubiera gustado tocar y abordar porque es un tema de coyuntura muy importante. Trataré de persuadir a mi amigo Jorge León Benavides para ver si asumimos este punto en rumbo minero, porque realmente pasan cosas raras acá. En todo caso, una invocación al superintendente del mercado de valores de Lima, ¿no? Un señor que ha sido viceministro del ex ministro Alex Contreras, que acaba de asumir la conducción. Oiga, póngale un poco de lupa a esto porque necesitamos saber, y ojalá Glencore pueda dar una explicación por qué se subvalúa la colocación de estas acciones. Es un tema muy, muy importante, ¿eh? No estoy hablando en el aire ni algo que la gente que sabe de minería sabe muy bien de lo que estoy tratando. Una transacción extrabursátil, una venta de acciones por debajo del valor del mercado bursátil, 6 veces menos, por lo menos llama a sospecha y a una aclaración. Todas esas cosas me hubiera gustado tratar el día de hoy y profundizarlo, porque Philip Butters así me lo autoriza, me dice, tú encárgate de tu pauta. Pero no, hoy día decía, es 7 de mayo del año 2024, se cumplen nada menos que 100 años del nacimiento, por lo menos simbólico, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, la APRA, fundada nada menos que por Víctor Raúl Haya de la Torre, un personaje al cual se ha citado durante estos días, y yo tengo que decirlo con vergüenza, de una manera tan tenue en los medios de comunicación, tan pobre, sin darle el significado real que tiene la motivación que un peruano ilustre del siglo XX le dio, no solamente a una propuesta política, no hablemos del APRA como si fuera solamente una oferta de ejecución, de administración, gestión del Estado. La APRA era toda una revolución conceptual, moral, filosófica, un entendimiento de los países de América Latina, un promover la integración, un anticiparse a lo que luego han sido la creación de los bloques comerciales, sociales y políticos que se han dado en el mundo, un anticipo de lo que Víctor Raúl vio justamente luego de salir del asilo en la Embajada de Colombia, en la residencia del embajador de Colombia, y se va a Europa, ver nacer a la Comunidad Europea luego de que Europa se había desangrado en 2 guerras mundiales. Este hombre visionario peruano, al cumplirse 100 años de su obra, ningún medio de comunicación, casi así, casi como si fuera pues una cosa tangencial, colateral, se ha mencionado. No, entonces yo dije, no, en este programa que me está dando la oportunidad mi querido Philip Butters, yo voy a dedicar 100% del programa para que usted entienda. No vamos a hablar del Partido Aprista, usted no se confunda, vamos a hablar quizá del Partido Aprista como una expresión política nativa, pero un poco a profundizar. ¿Qué cosa hizo Haya de la Torre y por qué usted, como peruano, aunque no sea aprista, tiene que sentirse orgulloso de Víctor Raúl Haya de la Torre, aunque no la haya conocido? Por eso me plazco en presentar a mis invitados. El primero de ellos, el señor embajador de la República Oriental del Uruguay en el Perú, Luis Guillermo López. Luis Guillermo López ha sido vicepresidente de la República en su país, el 30º o el 13º vicepresidente, en una generación, además del Partido Colorado, un partido muy antiguo, que, mira, si el APRA está cumpliendo 100 años, el Partido Colorado tiene 187 años, si no me equivoco. 187 años, miren ustedes la institucionalidad que tiene Uruguay, igual que el Partido Blanco, ¿no? Y de Colorado no tienen nada, por supuesto, más que, obviamente, su expresión facial, el embajador. Y no es Colorado, por si acaso, por ideología. Colorado era porque eran las banderas de las pugnas que solían tener cuando nacen ambos partidos históricos del Uruguay. En Paraguay hubo un reflejo más o menos parecido, ¿no? El Partido Blanco y el Partido Colorado. A este partido que ha gobernado Uruguay durante 100 años, Haya de la Torre le profesaba una especial atención y una consideración, igual que sus líderes, sobre todo los Batlle. 4 generaciones de Batlle han sido presidentes de Uruguay. Por eso me plazco, embajador Luis Guillermo López, que me voy a permitir tutearte porque nos conocemos desde que tú arribaste a Lima y para hacer quizás más dinámica nuestra conversación. Bienvenido y te agradezco de verdad que estés presente para que
le muestres a nuestro público cómo un extranjero latinoamericano, un hermano de esta gran patria, esta enorme patria grande que aspiraba a Valle de la Torre, conoce a profundidad su pensamiento y ustedes lo van a ver. Y mi segundo invitado es Wilber Bendezú Carpio, un personaje querido, entrañable del Partido Aprista, un discípulo directo de los últimos que tuvo Víctor Raúl Valle de la Torre, pero cuyo mérito que hay que atesorar mucho más es haber rescatado la residencia en la que perdió o exhaló sus últimos suspiros, su último respiro, el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, Víctor Raúl de la Torre, Villa Mercedes, una casa que estaba siendo saqueada, abandonada, en medio de la dejadez de la propia gente del Partido Aprista. Hubo un aprista como Wilber Bendezú que dijo, no, esto no puede continuar así, invirtiendo su propio tiempo, su propio peculio, ha sabido crear de la casa de Villa Mercedes lo que le llamaban la Quinta Mercedes, en homenaje a la prima hermana de Víctor Raúl, doña Mercedes de la Torre, abuela de Roque Benavides Ganosa, quien le prestó esta casa, porque así era Víctor Raúl tan humilde que él vivía en casas prestadas, y sobre eso vamos a conversar más. Wilber ha sido también diputado, subsecretario general del APRA, del Partido Aprista Peruano, y te doy la más cordial bienvenida, Wilber. Muchísimas gracias por estar querido con César. nosotros. Muy grato estar contigo esta noche. Muy grato estar con ustedes. Y yo empiezo de una vez para no abundar mucho el tiempo hablando yo. Querido embajador Lucho Hierro, ¿cómo te aproximas tú a conocer lo de Valle de la Torre? ¿Por qué te llamó la atención su pensamiento, su visión integradora, su línea de acción? ¿Qué es lo que te motivó a profundizar en su... Valle de la Torre estuvo en Montevideo en 1922 y allí conoció a José Valle Ordóñez, el gran líder vallista, socialdemócrata, avanzado, un político con una sensibilidad social fenomenal, con una visión además de las cuestiones del mundo muy, muy importante. Y desde allí surge una gran vinculación entre Valle de la Torre, el APRA y el vallismo, que es el ala, digamos, socialdemócrata del Partido Colorado. Porque tiene un ala, además, un poco más conservadora. Tiene un ala más conservadora. En Uruguay es más o menos común que los partidos tengan dos alas, que es una forma también de ir tomando votos de todos lados. Como lo tiene el Partido Demócrata de los Estados Unidos, el Partido Republicano, o sea, no hay por qué extrañarse de eso. Y Aya hizo a lo largo de su vida, después de escribir tantos libros, muchos elogios del modelo vallista, que era un modelo en aquellos años, principios años del siglo XX, de fuerte intervención del Estado en la conducción de la economía y de estatización de muchos servicios públicos y de sectores de la industria, etcétera. Y ese es el modelo que Aya reitera, por lo menos en el antiimperialismo y el APRA, 30 años del APRA, y el otro libro en el que cuenta su experiencia en Europa, en los países nórdicos. Mensaje de la Europa nórdica. Que llega a decir que Uruguay, en ese momento, en los años 30 y pico, era la principal democracia del mundo. En uno de los párrafos de este libro de 30 años del APRA dice, se sostiene que Estados Unidos es la principal democracia. No, la principal democracia del mundo es Uruguay. Así es. A mí me llamó tanto la atención esa expresión, que la debo a un formidable investigador uruguayo, Ernesto Castellanos, que tiene todos los libros de Aya, lo ha estudiado por arriba, por atrás, por delante, y nos nutre a todos nosotros de información. Y eso me llevó precisamente a investigar un poco más. Y el APRA y el vallismo son muy parecidos, porque, en definitiva, lo que separa a Valle Ordóñez del socialismo marxista es que Valle Ordóñez entendía que el motor de la historia no era la lucha de clases, correcto, sino que era la integración de las clases. Y esto es lo que en definitiva separa al APRA del comunismo, ¿verdad? El APRA estuvo más o menos hasta el año 27 vinculado a los grupos comunistas, pero el APRA combate el capitalismo, pero no para abolirlo, sino para mejorarlo.
y logra que sean las clases medias las que tienen que conducir ese proceso y no los proletarios. Además le da una interpretación o reinterpretación de lo que los marxistas querían como dogma, tener como si fuera una bandera inabdicable, ¿no? Cuando justamente Wilber, nosotros escuchábamos a Aya de la Torre, tan jóvenes, decir el gran error pues del comunismo era pegarse a este principio dogma, ¿no? De decir el imperialismo, la última etapa del capitalismo. Y Víctor Raúl le da en suerte de viajar a la Unión Soviética, invitado por Lunacharsky, que era uno de los grandes líderes de la revolución. Que va a cumplir también ya 100 años, que va a cumplir 100 en junio años. Del 24. Y él se da cuenta que el desarrollo industrial, el famoso proletariado con conciencia de clase que debería encabezar la revolución marxista, era el 7%. Y él dice, pero ¿acaso los países de América Latina no tenemos la misma realidad? ¿Dónde está el desarrollo industrial? Cambiemos entonces la noción. El imperialismo será la última etapa del capitalismo para aquellos países desarrollados, industrializados, Alemania, muchos países de Europa, Estados Unidos, por supuesto, Inglaterra, pero es el primero para nosotros, porque lo primero que llega, como bien ha dicho el embajador Hierro, es el capital. Y ahí hay que comenzar a tratar con ese capital, ¿no es cierto? Además, Aya de la Torre, perdóname, querido César, va a contradecir, en este caso, ese dogma comunista, especialmente en Bruselas en 1927, como muy bien nos ha recordado el señor embajador, ¿no? Y le va a decir los problemas de Europa son distintos y diferentes a los problemas de la América Latina, ¿no? Hay tantos espacios geográficos, existen como tantas historias existen. La disparidad histórica determina la disparidad económica y social, que tanto nos lo recordaba Víctor Raúl en la Escuela de Dirigentes, ¿no es cierto? Y entonces él va a decir, las clases sociales en la América Latina están en crecimiento, están en evolución. Aquí no se puede establecer un partido de una sola clase, como era la premisa que había establecido la Tercera Internacional con Lenin en 1918, si mal no recuerdo la fecha, ¿no? De manera que Aya de la Torre establece el partido de las clases explotadas, el partido del Frente Único y además como bandera, como bien lo ha recordado nuestro querido embajador, de la integración política y económica de la América Latina como fundamento esencial. ¿Y cómo esencial? empieza además el combate del comunismo al ver que Víctor Raúl no puede ser absorbido, sobre todo en ese famoso congreso antiimperialista de Bruselas, por el Comintern? El Comintern que se había formado era para satelizar a una serie de líderes a nivel con Julio Antonio Mella, ¿no? Ahí mismo. Y Julio Antonio Mella, que era su gran amigo, porque Aya de la Torre, cuando viaja al exterior, y un día como hoy, un 7 de mayo del año 24, bajo el título del presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, también se había encontrado con Julio Antonio Mella. Ambos tienen una fotografía en Cuba. Habían fundado juntos la Universidad Popular José Martí. Claro. Y en noviembre sin embargo, Mella, que ya había sido captado por Codovila, por todos estos líderes latinoamericanos que estaban al servicio y rentados por el comunismo de la Unión Soviética, escribe una especie de burla de un artículo que Aya de la Torre, que es el ARPA, ¿no? Había escrito en The Labour Monthly, el mensuario del Partido Laborista inglés, por eso lo escribió en inglés, What is the APRA, ¿no? ¿Qué cosa es el APRA? Y Julio Antonio Mella dice, ¿qué es el ARPA? Y en vía de rectificar a Julio Antonio Mella, Aya de la Torre empieza a escribir en el antiimperialismo el APRA. Pero ¿qué ocurre? Que la dictadura de Gerardo Machado en Cuba asesina a Mella, y esa es la entereza moral que tuvo Víctor Raúl. Dijo, yo no puedo escribir un libro de respuesta a un hombre que ha sido asesinado por un dictador. Pero tú sabes que el meollo fundamental de la respuesta, que en este caso de una manera de burla da Julio Antonio Mella, ¿no es cierto?, Aya de la Torre, después del artículo que escribe ahí en esa revista inglesa, es criticar, ¿no es cierto?, a Aya de la Torre por estar pregonando, por estar levantando la presencia de un partido de la burguesía. ¿Por qué? Porque incorporaba a la clase media, ¿no? Y al final, ¿quién tuvo la razón? Bueno, para poder refrescar un poco, lo voy a invitar tanto al embajador Luis Hierro como a mi querido amigo Wilber Bendezú Carpio, director del Museo Aya de la Torre. Vamos a ver cosas impresionantes. Usted no puede perderse programa. Muy bien, muchas gracias. Más adelante usted va a ver recuerdos de esas épocas de la clandestinidad de Aya de la Torre que ha podido rescatar Wilber. Y lo va a ver en directo aquí. Wilber se ha permitido, para gracia de todos nosotros, traer estos objetos tan valiosos para Aya de la Torre. Pero veamos un poco la historia de la Alianza Popular Revolucionaria Americana.
Se cumplen 100 años del histórico partido del APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los peruanos que más trascendieron en la política peruana. Celebramos los 100 años de la fundación del APRA Continental, vale decir, de la gran internacional aprista de Indoamérica. Fue así que un día como hoy, 7 de mayo de 1924, en México, en un acto de gran valor simbólico, Víctor Raúl Haya de la Torre, en el antiguo y prestigioso Colegio de San Ildefonso del Distrito Federal, entregó al presidente de la Federación de Estudiantes de México la bandera indoamericana como símbolo de lo que sería el futuro de la política. Ese acontecimiento, ese hecho, marca para nosotros en nuestras efemérides, marca el inicio del aprismo como un movimiento continental. Pero para hablar del APRA tenemos que remontarnos a sus inicios, cuando surge de los claustros universitarios y cuando en 1917, a la edad de 22 años, Haya de la Torre abandona Trujillo para viajar a Lima a estudiar Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Víctor Raúl, que había venido de Trujillo a la Universidad de San Marcos, se convierte en un líder universitario. Y hay jornadas de lucha, como la del 23 de mayo, donde se sella, según por supuesto nuestra interpretación, nuestra narración, se sella la Alianza Obrero-Estudiantil. Hubo una persona que marcó la vida de Haya de la Torre. Hablamos de Manuel González Prada, un ensayista y pensador anarquista que tuvo una influencia directa en un joven Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cuál ha sido esa influencia que tuvo él? Es decisiva. Prácticamente el APRA continúa el planteamiento de González Prada. En más de una oportunidad, nuestro gran historiador Jorge Basadre me señaló que habría que insistir que todo el movimiento anarquista propiciado por González Prada y el APRA, fundamentalmente como movimiento, conforman una sola realidad histórica. Hugo García Salvatesi, reconocido intelectual y doctor en filosofía, escribió el libro Visión de un apóstol, el pensamiento del maestro González Prada, donde explica el ideal de González Prada, cuya ideología marcó lo que sería el futuro del partido aprista. Haya de la Torre militó activamente como joven en el movimiento anarquista, en la protesta, conjuntamente con Carlos Mayátegui. Muchas de las grandes luchas las hizo dentro de esa etapa todavía anarquista, como la lucha por la jornada de las 8 horas, la reforma universitaria, una serie de huelgas, la defensa de la libertad de culto y de la conciencia, sobre todo religiosa. Desde sus inicios, Haya de la Torre, como líder universitario, tuvo un fuerte vínculo con los obreros. Incluso llegó a formar una delegación que respaldaba la huelga de los sindicatos obreros que luchaban por la jornada de las 8 horas. Tal vez, dicen los expertos, ese fue el punto clave para la fundación del partido. Y es que en mayo de 1923, estudiantes y obreros protestaron contra el gobierno del entonces presidente Augusto Leguía. Por esa razón, Haya era buscado por la policía por respaldar dicha huelga obrera por mejoras salariales, al punto de ser exiliado por el mandatario Leguía. Llegamos a mayo del año 24. Víctor Raúl había sido deportado por Leguía en octubre del año 23, como consecuencia de estas movilizaciones que hubo en mayo del año 23, protestando contra el intento del gobierno de Leguía de consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús.
Luego de que Haya de la Torre fundó el APRA en México, la organización política tuvo que enfrentar una serie de desafíos para expandir y fortalecer su doctrina política. Rafael Ceballos, autor del libro llamado Del antiimperialismo al poscapitalismo y el APRA, toma como punto de partida el imperialismo en Indoamérica y explora, además, la ruta por donde este transitó hasta aproximarse a su actual ubicación. Yo lo que sostengo es que estamos en una nueva etapa de la historia, ¿no? Que como no sabemos cómo llamarla, simplemente decimos que es postcapitalista. Que los planteamientos, que aquello que había sido los paradigmas del sistema capitalista han sido superados. Han pasado 100 años desde la fundación del APRA y el mundo ha experimentado diversos cambios. En su libro, el autor propone además una serie de soluciones frente a las transformaciones tecnológicas y socioeconómicas que ha experimentado el partido y el mundo. Es un nuevo mundo el que nos toca vivir, en el que además estamos en transición, pero definitivamente hay un cambio, hay un nuevo modo de producción. Y esa es una expresión marxista que recoge Haya en su momento, ¿no? La manera de hacer las cosas hoy es distinta a como la hacíamos hace 20 años. Todo esto ha significado, dice Ceballos, un desafío para el APRA. Hoy, en su centenario, la doctrina del partido tiene que seguir renovándose a diferencia de otras organizaciones políticas. El aprismo no es un dogma. Es una doctrina que se renueva, que se tiene que superar, que se tiene que negar, superar y continuar. Esa es la dialéctica, eso es el aprismo. Por eso es que nosotros mantenemos nuestra doctrina vigente, porque nos negamos, nos superamos y continuamos. Es cierto que no basta con un solo reportaje para hablar de este histórico partido, pero siempre recordaremos la identidad, valentía, fraternidad y el amor que solo el APRA, de la mano de Víctor Raúl Haya de la Torre, pudo generar en el pueblo peruano. Hoy en diferentes países de América Latina se está rindiendo homenaje a estos 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Tenemos reportes desde México, donde se encuentra Mauricio Mulder, acompañado de otro grupo de apristas, que están celebrando conjuntamente con los miembros del Partido Revolucionario Institucional este aniversario, recordando que Víctor Raúl fue secretario de José Vasconcelos, uno de los grandes educadores y promotores de la Revolución Mexicana en la década del 20 del siglo pasado. Igual pasa en Uruguay, está pasando en Argentina, en muchos lugares. Lo que hemos tratado y tratamos de hacer acá no es solo, por eso digo, no hablar solamente del Partido Aprista Peruano, que es una expresión, y más adelante lo haremos, por supuesto, sobre todo su versión peruana, las vicisitudes que ha pasado, lo bueno, lo malo, todo pues hay que ponerlo siempre en el mismo cajón. Yo he querido con este reportaje encargado a todo el equipo de Combaters graficar las 3 escalas de la formación de Haya de la Torre. Primero, la influencia de González Prada. Lamentablemente Luis González Posada, que ha escrito 2 muy buenos libros, 1923, El Comienzo, y 1932, Asalto al Congreso. Lamentablemente por un viaje no ha podido declarar, pero hubiera sido bueno escuchar su palabra. Y finalmente este joven, Rafael Ceballos, lo llamo joven porque es un poco más joven que yo, y yo me permití presentar ese libro del cual él ha hablado, del antiimperialismo al postcapitalismo y el APRA. Y esto me lleva, Lucho, a consultarte a ti. Desde tu perspectiva, ¿qué ves de vigente todavía en el pensamiento de Haya de la Torre, en este anticipo que tuvo a todos los fenómenos sociales, políticos y económicos que ocurrieron en el mundo? Norberto Bobbio, el politólogo italiano, que hizo el diccionario de política con Matteucci, que es otro gran profesor, sostiene que el APRA fue, al principio, el principal partido de América Latina. Entonces, si es así, si el APRA fue el principal partido de América Latina, tiene que renovarse y tener un mensaje para este tiempo. Y un partido que llama a las clases medias, que es policlasista,
que no acepta la lucha de clases y el odio que la lucha de clases lamentablemente siempre trae, que es un partido de integración, que ha sufrido enormemente a lo largo de la historia, persecuciones, asilos, una cantidad de cosas, cárcel, y sin embargo mantuvo ese espíritu constructivo. Indudablemente es un partido que en este tiempo va a tener cosas para decir, claro, y nuevos líderes, etcétera. Bueno, permítame que haga una referencia a que yo como uruguayo y como embajador de Uruguay lamento mucho el destino de Alan García, que nos tocó a los uruguayos tan de cerca porque estaba ese episodio en la embajada. No voy a hablar de eso. Correcto. Voy a decir que muchos uruguayos, pero yo diría la mayoría, sintió un gran dolor con la muerte de Alan, porque había ido, al igual que Aya, había ido varias veces a Uruguay. Así es. Y con aquella oratoria formidable nos entusiasmaba a todos y nos iluminaba, ¿verdad? Surgirán otros líderes, pero el APRA siempre va a tener un mensaje, el mensaje de Indoamérica, porque aún está vigente. No es en contra de la herencia española, sino es en reivindicación de lo que es América Latina y América del Sur. Entonces, eso está vigente, eso fuerte aún, y yo creo que, bueno, el APRA seguirá su lucha por muchas décadas. Querido César, pero discúlpame. tenemos que hacer una pausa, querido Wilber, bueno. y vamos a volver. Me ha encantado la referencia que ha hecho el embajador Y es una de Uruguay partecita que yo quisiera agregar. hacia Alan García, pero tenemos tiempo. No, muy bien, muy bien. Calma, Wilber Mendelú Carpio. Como nos decía ahí de la Torre, todo en su momento, ahora vendrá. Y vamos a hablar profundamente acerca de lo que ha hablado también Lucho Hierro, acerca de qué vamos a rescatar como pensamiento de la Torre para el futuro. Y que está vigente, ¿no? ¿Y qué cosa está vigente? Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92,5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubre el Calicanto, lotes exclusivos desde 240 metros cuadrados, en un entorno mágico, inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde, ojo, $25.999. Piensa en tu futuro e invierte tu AFP con seguridad con el plan AFP de Condominios Aventura. ¿Quieres averiguar cómo? Visita www.aventura.pe o llama al 905-457-777, siempre con el respaldo de Condominios Aventura. Vive la magia. Hacemos una pausa y vamos a retornar, obviamente, para hablar y profundizar lo que hemos dejado pendiente, pero ya lo saben, escuchen bien aquellos que no agudizan en la parte auditiva de su cuerpo. La sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio a la televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados, hechos a la medida, con todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Ahora sí, muchachos, ¿todo bien? Un corte y volvemos en Combates.